Bueno, amigos de Mundo Maldini, voy a hablar, ahora que está el tema un poquito más calmado, o parece, aunque salen informaciones cada día, pero muchos me estáis diciendo, oye, no has hablado de este tema. No has dado tu opinión, la voy a dar, por supuesto, mi opinión. Yo no soy muy de, ya sabéis que con el tema de Twitter y tal, empezar, eso es una jauría que a mí no me gusta entrar ahí a opinar este tipo de cosas, pero aquí en el canal, y quiero saber vuestra opinión, la voy a dar mi opinión sobre el tema de lo que está pasando con el tema del Barça, de Enrique Negreira, etcétera, etcétera, de esos pagos. Aquí hay varios actores y yo quiero decir una cosa de verdad. Primero, vamos a intentar apartarnos del fanatismo que está permanentemente en este tema. Porque en este tema hay mucho fanatismo. Hay mucha realidad, pero hay mucho fanatismo. Y ahora explico el porqué. Hay una cosa que está absolutamente demostrada. ¿Qué cosas están demostradas? Demostrado está, no me voy a enrollar mucho, ya lo sabéis, demostrado está que el Barça pagó una cantidad absolutamente fuera de mercado durante mucho tiempo con varios presidentes distintos a un tipo que es Enrique Negreira, que era, que esto es lo grave, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea, me parece que un club puede pagar a alguien para que le haga informes de árbitros, me parece lícito, perfecto, pero no al que es en ese momento el segundo que más manda, por mucho que digan que no mandaba, era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Cuando tú pagas eso a un tipo que tiene el poder que tiene como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es evidente, con un precio tan desorbitado, es evidente que buscas algo más. Y ese algo más, pues no hace falta ser Einstein para darte cuenta que buscas cierto, bueno, llevarte bien mediante pagarle a una persona que puede tener influencia en el mundo del arbitraje. Hasta ahí lo dejo, porque a partir de ahí llegan cosas que son una auténtica barbaridad. Es que yo estoy, claro, ya a partir de ese momento, que por supuesto es absolutamente lamentable y reprobable por parte del Barcelona, por supuesto, aquí nadie le va a quitar culpa al Barça, que ha obrado muy mal, yo creo que ha obrado muy mal en hacer eso, sinceramente, pero de ahí a pensar que todo lo que ha ganado el Barça estaba condicionado por los arbitrajes sobornados, que es lo que más o menos yo he llegado a leer, a intuir. Aquí hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. No podemos tomar en cuenta a los fanáticos. Y en este mundo, en este asunto, hay mucho fanático. Fanáticos por todos lados. Fanáticos a los que por supuesto hay que tomar en serio, fanáticos de canales de YouTube que son declarados de un equipo y que solo piensan en ese equipo y que eso por supuesto, y por supuesto los de Twitter, en medio de comunicación alguno que otro también hay, lamentablemente. Hay que tomar en serio a la gente que lo merece realmente. Y la gente que lo merece, yo a esa gente no la he escuchado garantizar que los árbitros estaban comprados, porque en ese caso estaríamos inculpando a muchísima gente, y eso habría que demostrarlo. Yo creo en la honestidad de los árbitros, lo creo, en la honestidad del colectivo arbitral, creo en ello, creo al 100%, estoy convencido, lo cual no quita que no pueda haber alguno que sea corrupto, por supuesto, estoy hablando del grueso de un colectivo. ¿Que puede haber alguno que sea corrupto? Correcto, pero para lo que se está diciendo de que el Barça ha ganado todo lo que ha ganado porque había comprado a los árbitros, estaríamos hablando de que había comprado a un tanto por ciento de árbitros muy amplio, y eso es imposible, o sea, eso es una auténtica barbaridad. Eso es propio de un fanático que no ve más allá. Eso es así. El que piense eso es que está mal. ¿Cómo puede llegar a pensar eso? Eso es imposible, de verdad, creedme que es imposible. Aparte, claro, sacan las jugadas en las que al Barça le benefician. No sacan las jugadas en las que también le perjudican, que las habrá habido, por supuesto. O sea, esto es más viejo que el hilo negro, y yo creo que no merece la pena ni darle bola a esto. Y si alguien piensa que fulanito, menganito, zutanito, el que sea, el día del Barça no sé qué, estaba comprado, que lo diga y que se atenga a las consecuencias, o que lo demuestre, porque es que eso es así. Pero evidentemente el Barça lo que intentaba hacer era algo bastante poco ético. Ya vemos poco ético. Y a partir de ahí, yo creo que la clave de todo esto es que que se sepa la verdad, que se tire de la manta. Si tiene que haber sanciones, que las haya, y que se tire de la manta y se sepa todo, porque es la única forma de salvar el fútbol. Que dicho esto, luego al final, pase lo que pase, si hay un juicio, si se tira de la manta mucho, luego los que piensen una cosa la van a seguir pensando, porque pensarán que también el juicio estaba corrupto. Si es que o sea, si tú piensas, los fanáticos que piensan una idea, ya no se la vas a quitar de la cabeza, pero con esa gente es mejor no tenerla ni en cuenta. Pero la gran mayoría de la gente tiene que saber lo que ha pasado de verdad para seguir mostrando la pasión por el fútbol, porque lo que nos mueve es la pasión por el fútbol.
Y sinceramente, esa pasión es la que nos mueve. Y luego hay otra cosa más que quiero decir, y yo estoy convencido que los hinchas del Barça tienen que ser los primeros en querer que esto se aclare. Porque pase lo que pase, el Barça está siendo, está cayendo sobre el Barcelona un reguero de dudas enormes que se tienen que aclarar, para bien o para mal, porque yo creo que yo, si fuera hincha del Barça o socio del Barça, pediría explicaciones a todo esto, porque el club está siendo manchado claramente, además. Así que pediría explicaciones y pediría sanciones y pediría aclaraciones de todo esto. Y el fútbol en general, por supuesto. Eso es lo que pienso, amigos de Mundo Maldini. Habrá más cosas, pero más o menos yo creo que he dado mi opinión. Quiero la vuestra, ¿eh? Un abrazo, chao, 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 chao.